capítulo 27 del libro de Números y daremos lectura a los versículos 12 al 23. Si uno de los diáconos pudiera traerme agua, se lo agradezco. Números, capítulo 27 y versículos 12 al 23, que dice así. El Señor le dijo a Moisés: sube a este monte Abarín, desde allí verás la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Después de que la hayas visto, también tú irás a reunirte con tu pueblo y con tu hermano Aarón. Porque allá en Meriba, en el desierto de Sin, cuando la congregación me hizo reclamos, ustedes se rebelaron contra mi mandato y delante de ellos no me santificaron. Estas aguas de Meriba están en Cades, en el desierto de Sin. Moisés le respondió al Señor: Señor y Dios del Espíritu que habita en todo ser, pon a cargo de la congregación a alguien que salga al frente de ellos y que los haga volver. Que no sea tu congregación, Señor, como un rebaño de ovejas sin pastor. Y el Señor le dijo: pues toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre con espíritu, pon tu mano sobre él y llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y en presencia de ellos entrégale el mando. Pon sobre él tus propias atribuciones, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se presentará ante el sacerdote Eleazar para consultarme por medio de Urim. Cuando Josué le ordene a todos los hijos de Israel, cuando Josué lo ordene, todos los hijos de Israel saldrán, y cuando él lo ordene, todos los hijos de Israel volverán. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, y tomó a Josué y lo llevó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y poniendo sobre él las manos, le entregó el mando, tal y como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos hables por medio de ella, que me uses, Señor, como instrumento en tus manos, no para repetir mis ideas, Señor, sino para repetir y explicar tu palabra fielmente. Te damos gracias, Señor, por este día que podemos reunirnos para escucharte a ti, Señor. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Este pasaje de Números está en un momento bastante particular, porque aparentemente es el último momento o el último participante que merecía o que no iba a ser dejado entrar a la tierra prometida, que es Moisés, ¿cierto? Describe la transición de este liderazgo, desde Moisés hacia Josué. Claramente es un momento decisivo en la historia de Israel, porque aquí no hay una sucesión que Moisés haya planeado, sino que más bien es una sucesión que el mismo Señor quiere que suceda. Moisés entonces, después de 40 años de guiar al pueblo, recibe el anuncio de su muerte. O sea, le dice: hasta aquí llegas tú te vas a morir. Usa eufemismos, ¿cierto? Le dice: tú te vas a reunir con tu pueblo y con tu hermano Aarón. O sea, no le dice te vas a morir. El eufemismo es una forma de expresión que uno dice algo con otras palabras. Por ejemplo, uno podría decirle a una persona que es mentirosa, decirle: tú tienes problemas con la verdad. Eso es un eufemismo. Aprenda. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia usa demasiados eufemismos para referirse a cosas que no quiere nombrar. Hay otro eufemismo que cuando dice que hay un eufemismo que se utiliza en el texto donde David está en una cueva y Salomón entra a la cueva a hacer sus necesidades. Y la Biblia dice que se cubrió los pies. Cubrirse los pies es lo que todos están pensando. ¿Por qué razón? Porque al ponerse en posición, la túnica que usaban les cubría los pies.
Bueno, basta de ejemplos de figuras literarias. 40 años y recibe el anuncio. El Señor le ordena subir el monte a Barim para que vea la tierra prometida, pero que no podrá entrar a ella. Pero ¿saben qué? Moisés era bastante especial y recuerden que a él ya lo había descrito el libro, probablemente una nota posterior, no que Moisés la haya puesto, que puso, y Moisés era el hombre más humilde en toda la tierra. ¿No es así? Claramente no la puso Moisés esa nota, porque es un oxímoron, una contradicción en sí misma. Yo soy súper humilde. Decir eso, yo creo que muchos lo hemos dicho, es una contradicción. Entonces esa nota probablemente la puso en escriba en el futuro. Hay cosas que Moisés no escribió. Eso, por ejemplo, y su muerte, la descripción de su muerte. Probablemente fue Josué. Entonces, ¿dónde iba? Él no estaba preocupado por su bienestar personal. Su preocupación, porque ya sabía lo que iba a pasar, sino que su bienestar dependía, o su tranquilidad dependía de el futuro que iba a tener su rebaño, de qué iba a pasar con ellos. De hecho, él revela el corazón pastoral que tiene Moisés, aunque muchas veces, de hecho, por una de esas cosas, le fue impedida el ingreso a la tierra prometida, a Canaán, por haberse ofuscado y haberse puesto en el lugar de Dios y haber dicho, entonces le vamos a dar agua, le daremos agua. Como si él tuviera algo que ver, como si se tratara de él, algo de lo que el Señor estaba haciendo en su pueblo, guiándolo por el desierto. Moisés era uno más de ellos, simplemente que tenía una responsabilidad especial, la cual era en ese minuto ser el mediador. Ojo, que recuerden que el liderazgo del Antiguo Testamento, liderazgo de Moisés, liderazgo de los... Voy a hacerlo de manera histórico-redentor. El liderazgo de Moisés, primero el de Abraham, el de Moisés, el liderazgo de los jueces, el liderazgo de los reyes, el liderazgo de los profetas, ninguno de esos tiene relación con el liderazgo pastoral de hoy día. Así que no podemos poner como situaciones equivalentes en nuestra mente sobre el pastorado. Por ejemplo, hay una cita que se usa mucho, que es que no levanten la mano contra mi ungido. ¿A qué se refiere? Al rey. Eran ungidos solo reyes, sacerdotes y profetas. Yo no he sido ungido de nada. Nosotros somos ordenados y hay una imposición de manos, como pasa aquí, donde es transmitida la autoridad. Pero siempre para los pastores es una autoridad delegada y colegiada en nuestra iglesia. O sea, yo no mando nada. A eso me quiero referir. Yo no tomo decisiones, yo no voto en el consistorio, yo presido el consistorio. Yo hago un rol de liderazgo y de presidencia. Claramente no dejo que hagan lo que quieran. Los persuado o los extorsiono. Los persuado, los guío, los lidero y a veces los puedo convencer. Otras veces yo quiero algo y simplemente me dicen que no. Ahí los extorsiono. Entonces la preocupación, nuestra idea sobre este liderazgo no tiene que compararse con el liderazgo pastoral, sino que todos estos liderazgos están siendo modelo de un solo liderazgo y de un solo ungido, que es Cristo Jesús. ¿Ya? De hecho, la oración de Moisés tiene palabras similares a la que hace Jesús en el monte cuando mira y dice que ellos son como un pueblo ovejas que no tienen pastor. Entonces, esto revela la fidelidad de Dios por el liderazgo, para dar líderes,
como la anticipación del buen pastor que finalmente guiará a su pueblo, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús no guía al pueblo en el futuro. El Señor nos guía ahora, por medio, fíjense, ni siquiera del pastor o el consistorio, sino en la medida que ellos sean fieles a la palabra de Dios. En definitiva, lo que sigue guiando el Señor, como lo ha hecho todo el tiempo, es por medio de su Espíritu, hoy día, expresadas esas palabras del Espíritu en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el primer punto que vamos a ver del 12 al 14 es el fin del liderazgo de nuestro amigo Moisés. O sea, aquí hay un límite del liderazgo respecto a la santidad de Dios. Las primeras palabras que vemos allí fue sube. Esta palabra, en hebreo, es parecida a la que se dice cuando subieron a Jerusalén. El acto de subir no era mente geográfico en el Antiguo Testamento. El acto de subir era un acto solemne, un acto de definición. Es por eso que Jesús muere en un monte y fuera de la ciudad. Por eso que todos van desde todas las provincias y de todo el mundo a subir a Jerusalén. El acto de subir es que Dios mismo está llamando a Moisés para tener una clausura. Entonces el monte Abarim está frente a Jericó y simboliza esta frontera entre la promesa y el cumplimiento. Y le dice que venga a ver. Y allí verás. Lo que está diciendo es que mira exactamente, así físicamente, no está hablando de términos espirituales, mira esto que tienes al frente y fíjense lo que usa, lo que ha dicho Dios permanentemente en todo el libro de Números, y verás la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Déjenme solo recordar, cuando el Señor los manda a explorar, no los manda a evaluar si entran a la tierra o no entran, si la conquistan o no la conquistan. Lo que el Señor les manda a hacer es inspeccionar la tierra. Y recuerden que ellos dijeron que era fluía leche y miel, exactamente como había dicho Moisés y el Señor por medio de Moisés, donde había también racimos gigantes, frutos maravillosos, pero había gigantes. Entonces echaron a correr la voz entre el pueblo, ¿y qué pasó? La gente tuvo miedo. Y 2 de ellos solamente dijeron la verdad. En este caso fue Caleb, el que guió la ofensiva de esas palabras, y dice, sí lo podemos hacer. El Señor siempre, vayan a la tierra que yo les daré, vayan a la tierra que les voy a dar. Nunca fue condicional la entrega de la tierra. Lo que sí hubo fue falta de fe de todos o de la mayoría que estaba allí. Por esas razones, los menores de 20 años no entraron a la tierra, los mayores de 20 años no entraron a la tierra prometida. Y entre ellos, en primer lugar, Moisés como su líder, que había sido por otra razón. Entonces, le está mostrando de manera directa la promesa que va a cumplir. Nosotros tenemos muchas incertidumbres en la vida, ¿cierto? Y no está mal tener incertidumbres. Es propio de los seres humanos que tengamos incertidumbre, que tengamos miedo al futuro, que estemos angustiados por lo que va a pasar con nuestros hijos, los que tienen hijos más pequeñitos, si es que se van a enfermar gravemente o no, incluso temor a perderlos. Tenemos angustia con el trabajo, con nuestro propio corazón, lo que sea. O sea, sí podemos angustiarnos. No es que podamos, sí nos angustiamos. Es una realidad. Pasa. Pero lo que sucede es que el Señor cada domingo, cada vez que nos acercamos a Él, cada vez que recibimos una palabra de alguien, nos está parando allí, frente a la tierra prometida, y dice, esto es lo que yo les daré a ustedes. ¿Y saben qué? No significa absolutamente, o no necesariamente, cosas materiales. De hecho, nunca es material. Todo lo demás viene por añadidura. Cuando el Señor muestra y dice, es como lo que dijo Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa esperanza debemos vivir así, en la perspectiva de eternidad. Si nosotros miramos de aquí para allá, nos cuesta creer, ¿cierto? Porque es normal. Desconfiamos, no creemos. ¿Quién no ha tenido ningún tipo de desconfianza del Señor ni ninguna caída en su fe durante esta semana? Por favor, levante la mano para que venga a predicar y nos cuente. Miramos para allá. Pero si nosotros confiamos que esa es la tierra que Dios nos va a dar, el futuro y la consumación iluminan nuestro presente. O sea, de ahí trae luz. La promesa trae luz a nuestra vida. Y ojo, y ahora veamos en términos del cuidado, sí, espiritual, el cuidado emocional, el cuidado material. Yo lo invito a mirar hacia atrás. Si estuviera yo con Moisés, dándole una clase, le decía, ahora mira para atrás, Moisés. Tú estás pidiendo que el Señor ponga un pastor. Y mira para atrás. Todo ese tiempo Dios te puso a ti. Ahora te va a sacar, pero va a poner a otro. La pregunta es, si el Señor guió por medio de Moisés al pueblo toda la peregrinación, la pregunta es, ¿acaso el Señor los abandonará en la tierra prometida, que es el lugar que les ha prometido? No lo va a hacer, aunque nos parezca que hay gigantes, aunque seamos conscientes de que sí, que es la tierra que fluye leche y miel, que hay buena tierra, que da frutos impresionantes. Miremos hacia el pasado y preguntémonos si el Señor en alguna ocasión nos ha abandonado. Y ciertamente tenemos que decir que no. Esa mirada de estar consciente de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que Dios va a hacer por nosotros, o lo que tiene prometido, debería generar en nosotros una profunda gratitud y seguridad en nuestro corazón. Entonces, aquí parece ser que esta disciplina que Dios pone contra Moisés es el momento crucial para reemplazar el liderazgo. La exclusión de él no es mera disciplina, sino que es una enseñanza acerca de Dios mismo, acerca que Dios es santo, es justo y que también es providente, o sea, no echa fuera su pueblo, ni siquiera a su siervo, porque no lo deja entrar a la tierra prometida, pero sí lo deja entrar a la tierra celestial. ¿Cómo sabemos que Moisés fue salvo? Con certeza. ¿Aparece en alguna otra parte en la Biblia? El monte de la transfiguración. Se materializa, los discípulos Pedro, Juan y Jacobo lo ven. Él y Elías. Es muy curioso porque la tumba de Moisés no se conoció. Nadie supo dónde estaba. Entonces, hay algo ahí que no lo voy a explicar ahora sobre Satanás, pero el punto es que sí, Moisés está con el Señor. No experimentó la tierra prometida terrenal, pero sabemos que la tierra terrenal era un anuncio, una prefiguración ¿de qué? De la tierra celestial, que incluso Moisés no está disfrutando de manera plena, porque esa tierra que está allá, la ciudad celestial, es cuando la Nueva Jerusalén, nosotros, todos los salvos, los pecadores por los cuales murió Cristo Jesús, descenderá y hará morada aquí en la tierra y Dios estará para siempre con nosotros. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está después de la muerte. Claro que sí, vamos con el Señor, pero nada es pleno después de la muerte. El liderazgo espiritual entonces es transitorio, no es permanente. Mire, me gustaría corregir algo. Yo lo he dicho. Y la gente dice, nadie es indispensable. Todos somos necesarios. ¿Saben qué? Eso tiene un toque de mentira. Se los voy a explicar. Si alguien está en un lugar que el Señor lo ha puesto, entonces sí es indispensable.
¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya no lo sea. ¿Por qué digo esto? Porque los miembros de un cuerpo no están puestos al azar en el cuerpo. Dios lo ha diseñado. Y nuestro corazón es indispensable, ¿o no? Nadie dice que el corazón es necesario porque se puede hacer trasplante de corazón. Es indispensable para la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando probablemente puedan trasplantar ese corazón. Era indispensable el liderazgo de Moisés porque el Señor lo eligió para ese tiempo, para guiar a esa nación en ese contexto, en esos momentos, y para eso lo preparó. Y así pasa con cada uno de nosotros. Por eso es que no es bueno pensar, no importa, otro más lo va a hacer. No importa. Alguien más, debe ser una araña. Alguien más va a tomar ese lugar. ¿Acaso no será que el Señor nos está llamando a nosotros a remangarnos la camisa y a ponernos a trabajar? El liderazgo espiritual humano es transitorio, pero la santidad de Dios es permanente. Entonces, aún los siervos más fieles como Moisés deben someterse a la autoridad espiritual de Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Miren lo que dice Hebreos respecto a lo que nosotros hoy día le llaman pastores. Le llamamos pastores, pero esto está en el contexto de hablarle a hebreos, cristianos, que entienden esta figura probablemente como aquellos que son pastores o cuidadores. Los pastores de Israel eran los liderazgos, o sea, eran Moisés en ese caso, los reyes también son llamados de pastores, los profetas no, pero sí los maestros de la ley también son llamados así. Fíjense cómo dice, cómo habla acerca de los pastores o del liderazgo humano aquí en Hebreos capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice: en cierto lugar se dice así del séptimo día: Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y una vez más dice: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, hoy, al decir después de tanto tiempo por medio de David: si oyen ustedes su voz, no endurezcan su corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día. No es el texto que quería leer. Si alguien me ayuda, para después. La cosa es que los líderes humanos, creo que está en el 12, dice que debemos esperar hasta que venga el príncipe de los pastores. La pillé. El príncipe de los pastores. Él traerá el galardón. O sea, ¿quién es Jesús? Jesús es el verdadero pastor. De hecho, es el único que recibe el título de pastor en la Escritura. Por lo menos en el Nuevo Testamento. Porque Él es el gran cuidador de las almas. ¿Cuál es en segundo lugar, vamos a ver la oración de un verdadero pastor. La intercesión pastoral y la soberanía de Dios. Moisés no es primera vez que intercede por su pueblo. El Señor los quería matar y ¿qué hizo? Intercedió. Señor, acuérdate de tu pacto, acuérdate de lo que le dijiste. Dice la palabra que usa Moisés o la oración dice: Dios de los espíritus de toda carne. Esto significa que al que le está hablando es el que puede hacer todo. Subraya esta frase: la soberanía absoluta de Dios sobre toda la vida humana. Entonces este nombre divino expresa perfecta comprensión de Dios y de la disposición interior y de las capacidades de los hombres. O sea, el Señor le da vida y movimiento a toda persona en la tierra. Entonces solo Dios puede elegir a un líder adecuado. Solo Dios puede hacerlo, no los seres humanos. Es por eso que en nuestra iglesia pasamos tantas cosas para ordenar un pastor. Un examen de vocación, luego terminar el seminario, luego se le evalúa para licenciarlo. En esa licenciatura se le dice que sí va a poder ser pastor aparentemente, pero tenemos que probarlo.
entre 1 y 3 años en el trabajo pastoral. Y luego, ¿qué pasa? ¿Saben lo que pasa después? Podemos decirle sí o no en el siguiente examen. Ya, supongamos que le decimos que sí en el último examen. Esto significará, no sé, con buenas notas y con la venia de la asamblea, podría ser 6, 7 años de formación. ¿Qué significa esto? Ah, por eso que los pastores presbiterianos son los mejores. No. Significa que la asamblea se asegura que ese es el hombre que quiere Dios que esté allí. ¿Por qué razón? Ah, porque es mejor que todos. Ah, no. Ah, porque es perfecto. Ah, no. Porque no tiene pecado. No. Es por la sencilla razón que Dios, a veces por razones misteriosas, quiere que hombres, como los pastores, o como yo, esté hoy día presidiendo este consistorio y siendo pastor de esta congregación. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor quiera. Entonces Dios, nosotros hemos entendido que esa es la forma de descubrir la voluntad de Dios respecto a los pastores. Allá tenían otra forma de hacerlo, el Urim y el Tumim. ¿Se fijaron? Dice que lo iba a hacer de esta manera, iban a hacer de esta manera la elección. Y yo te mostraré, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Probablemente eran unas piedras donde que las tiraban y no eran dados, pero era algo que permitía conocer la voluntad de Dios. Es como la suerte, probablemente como la suerte que echaron sobre los apóstoles, ¿cierto? Le tocó a Matías y le tocó en suerte. Proverbios dice, Dios, el hombre es el que apuesta, por decirlo de alguna forma más contemporánea, el hombre es el que apuesta, pero el que trae el que sabe el destino de la suerte, ese es Dios. No jueguen quino. Bueno, si juega y gane, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Todos saben. No vamos a seguir hablando de eso. Entonces, el pedido de Moisés está motivado por su amor pastoral. Dice que el pueblo no se quede sin pastor. Israel pertenece a Dios. Y en este orden de cosas, en un mundo caído, parece que necesita alguien visible quien esté guiándolo. Pero aquí nos da cuenta de que el líder no era perfecto. De hecho, el líder que guió todo el proceso no entró a la tierra prometida. Porque aquí nos está diciendo que es más importante Dios, que no se trata de nosotros. No tiene que ver con nosotros el reino de Dios. Tiene que ver específicamente con Dios. Y las personas que estén acá liderando, podríamos pasar. Y de hecho vamos a pasar. Pero la iglesia, la obra de Dios, debe permanecer. ¿Saben por qué? Porque no dependió del liderazgo de Moisés la entrada a la tierra prometida, sino que dependió total y absolutamente del reemplazo que Dios puso, o sea, de Dios mismo. Por eso que es tan importante no poner la vista en los seres humanos. Porque Moisés no seleccionó su propio heredero. No dijo, a este voy a poner. Sino que Yahvé, Dios, Jehová fue quien eligió a uno de entre ellos para guiarlos. La expresión, uno que salga delante de ellos y los traiga de vuelta, es una expresión militar. Es como alguien que los lidere para salir y alguien que los lidere y que los traiga con bien. ¿Se han dado cuenta en esas películas, sobre todo donde están los marines gringos, que un marín no se deja en el camino? O sea, muerto se lo traen y lo cargan y todo. Bueno, algo así. Aquel líder que no va a dejar a otro botado. Eso es lo que está pidiendo Moisés. Pero ¿saben lo que pasa? Es que Josué claramente lo hizo. Pero Josué también murió. ¿Qué quiero decir con esto? Insisto, que los liderazgos humanos son imprescindibles en el momento que el Señor quiere que estén. Y absolutamente reemplazables cuando ese tiempo
ya ha terminado. Entonces, Moisés buscaba no un administrador, sino que le pedía al Señor un pastor con discernimiento espiritual, alguien que cuidara efectivamente a la congregación. El verdadero líder espiritual claramente intercede por su congregación y busca su bien y lo cuida. Pero ¿saben cómo lo hacemos nosotros? Absolutamente de manera imperfecta. Porque muchas veces tenemos la misión de cuidar y lo que hacemos es dañar. No estoy hablando de nadie y estoy utilizando el plural para el discurso, pero estoy hablando de mí. Mi misión es cuidar y a veces daño, es verdad. ¿Saben cuál es el único que cuida y no provoca daño? El Señor Jesús. No hay nadie más. Yo intercedo por ustedes, oro por ustedes, pero el cuidado verdadero y el pastor verdadero que tienen sus almas es Cristo Jesús. Moisés se asemeja aquí a Cristo, como dije. En Mateo 9 dice, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Muchos de nuestros liderazgos no nacen de esta compasión. Si me permiten dar mi propia experiencia. Entré a estudiar teología a los 17 años. Cuando entré a estudiar, yo tenía la convicción de que el Señor me había llamado al pastorado. Pero mi pastorado era un pastorado muy particular. Yo quería predicar, enseñar y que la gente leyera la Biblia para saber cómo vivir. ¿Por qué me tengo que yo estar dando la lata? Tengo 17 años en ese minuto. ¿Por qué me tengo que estar dando la lata yo de decirles exactamente a las personas lo que la Biblia dice y cómo deben vivir si en realidad lo saben? ¿Saben lo que pasa? Que eso es verdad. Díganme, ¿quién de ustedes? No le estoy cortando no le estoy cerrando la puerta de mi oficina para las consejerías. Pero díganme, ¿quiénes de ustedes, cuando van a una consejería, saben exactamente lo que tienen que hacer? ¿Saben o no? A veces no. La mayoría de las veces, ¿qué pasa? Sí sabemos lo que tenemos que hacer. Y vamos, ¿saben por qué es importante? Porque es necesario que seamos recordados. Es necesario que alguien más nos diga con compasión, no en mi caso, yo a veces sí lo digo, con compasión o con pasión, con fuerza. Y los hombres saben, con cierto grado de rudeza, les recuerdo no como yo vivo, no lo que yo hago, sino lo que la Escritura dice que tenemos que hacer. Entonces yo entendí que no era solamente pararse en el púlpito y enseñar estudios bíblicos. Entendí que había que vivir con personas. Y me costó mucho aprender eso. El Señor me aporreó para eso. Ahora la mayor parte del tiempo lo disfruto. Porque sé que el Señor me ha llamado para eso. No siempre nace de una auténtica compasión por los hermanos. Pero ciertamente, cuando uno va trabajando en esto, el Señor nos bendice. Yo fui ordenado a los 34 años. No sé cuántos años. Si alguien me puede ayudar. Y puedo decir que en muchas áreas estoy exactamente igual que a los 17 años de edad. Así que así como Moisés, y así como Josué, y así como David, y así para adelante, no somos nada especial nosotros. Porque no se trata de nosotros. Se trata del pastor verdadero que es Cristo Jesús. Y en tercer y último lugar, aquí está el nombramiento del sucesor. Entonces esta sucesión está guiada por el Espíritu y su cumplimiento está en Cristo, en el verdadero pastor. El verbo que usa aquí,
cuando dice en el versículo 18, dice, pues toma a Josué. Esta expresión indica una selección divina mediada por Moisés. No designa a Moisés, sino que es el propio Dios quien dice a quién debe tomar. Bueno, dice que tome a Josué. Hombre que hay espíritu. En ese hombre hay espíritu. Muy básicamente. En términos de la salvación y del convencimiento de pecado, desde siempre el ser humano ha dependido de la convicción del Espíritu Santo para saber que es pecador, y en el Antiguo Testamento para saber que se cumplía la promesa en el Mesías, y ahora que sí se ha cumplido la promesa en Jesús. ¿Me explico? El Espíritu Santo en esos términos ha actuado siempre de manera igual, porque nunca el ser humano puede inclinar su corazón a Dios si no es por la restauración del corazón pecador. Pero en cuanto al poder o en cuanto a la autoridad, se le daba específicamente a 3 personas en el Antiguo Testamento: reyes, sacerdotes y profetas, que eran los únicos que eran ungidos. El ungimiento consistía, Salmo 133, ustedes lo pueden ver, reflejado, visto poéticamente. Tomaban mucho aceite, lo ponían sobre la cabeza, que bajaba desde la cabeza hasta la barba de Aarón y hasta el borde de sus vestiduras. Esa era la forma de consagrar y de ungir a reyes, sacerdotes y profetas. Cristo es tanto rey porque Él reina ahora. Es sacerdote porque es el único que puede interceder hoy día por nosotros. Y es profeta porque es la final y autoritativa voz de Dios. Él es el ungido. Entonces el Espíritu Santo está hablando en cuyo poder, en Él hay espíritu. ¿Y saben que en Jesús pasó exactamente lo mismo? Juan lo bautizó. ¿Y qué descendió sobre él? Como paloma. El espíritu como paloma. ¿Y por qué bajó el espíritu? Porque el espíritu lo estaba capacitando. ¿Para qué? Para cumplir la misión. ¿Y dónde se lo llevó? Después de eso el Señor, al desierto. ¿Por cuánto? Por 40 años. ¿Por qué por 40 años? ¿Por 40 días? ¿Por qué? ¿Cuánto pasaron los judíos en el desierto? 40 años. ¿Y qué pasó con ellos? Fracasaron. Jesús estuvo 40 días. ¿Y qué pasó con él? Triunfó. Todo calza, ¿no? El Señor fue y reemplazó al pueblo en peregrinaje en esos 40 días. Y la Biblia innumerables veces nos pone a nosotros como transitando por el desierto. Capítulo 12 de Apocalipsis, por ejemplo, que nos toca verlo la próxima clase. El liderazgo espiritual entonces no se hereda, se confiere por el Espíritu. Dice que impusieron las manos. Simboliza transferencia de autoridad, confirmación pública del llamado divino. El texto entonces enfatiza que Josué actuará bajo la dirección no de Moisés. Aquí aparece otro. ¿Quién? El sacerdote Eleazar. ¿Para qué? Para confirmarlo. Con la guía de Urim, con esa indumentaria, podría ser una piedra, no sé qué cosa, para demostrar que era efectivamente la elección del Señor. Les pido que los que están afuera no se distraigan. Entonces, esta imposición de manos es transferencia de autoridad. La autoridad que tenía Moisés pasó por Eleazar. O sea que en realidad Moisés no estaba transfiriendo ninguna autoridad. ¿Por qué razón? Porque era el propio sacerdote que ponía la autoridad encomendado por Dios sobre Josué. Entonces el tema de la obediencia total aquí se abre de una manera impresionante. Es Dios el soberano, es Dios quien ha guiado a su pueblo, es Dios quien está haciendo todo por su pueblo y se trata solo y absolutamente de Él. Vamos concluyendo. El nombre Josué en hebreo se dice Joshua,
que significa Yahvé es salvación. Es exactamente el nombre de Jesús en griego. Hebreo, Josué. Griego, Jesús. Español, Salvador. No es coincidencia que este hombre que va a cumplir la promesa de Dios y va a ser el medio de cumplir la promesa de Dios de llevar al pueblo a la tierra prometida, a conquistarla, no es sin importancia que se llame así. O sea, hasta su nombre prefiguraba a Jesús, el pastor y salvador divino. Porque ambos guían a su pueblo hacia la tierra prometida. Cristo lo conduce al reposo eterno, a la tierra que el Señor nos prometió. Entonces, el cumplimiento a la oración de Moisés, ¿cuál es? Dales un pastor que los haga salir y entrar. Josué falló porque él perdió a muchos en batalla. No los podía traer y entrar. Pero ¿quién es el único que todo lo que el Padre me da vendrá a mí y no perderé a ninguno y lo resucitaré en el día final? ¿Quién es el único que puede decir eso con certeza? Aquel que realmente va a cumplir. Yo los voy a llevar y los voy a traer. Voy a cuidar realmente su salida y su entrada. ¿Quién es? Solamente Jesús. Y aquí nos habla de una seguridad eterna. La seguridad de la salvación. Que no depende de nosotros, sino de la misericordia de Dios. Ya vimos que ¿quién se merecía entrar aquí? Nadie se merecía entrar, ni Josué ni nadie. El Señor disciplinó a algunos y dijo, ustedes no van a entrar. Pero los otros que eran igual de malos, ¿o no? Sí los dejó entrar. Entonces lo que quería el Señor era enseñar, no dar premios, porque habían sido mejores personas. Quiero compartirles lo que dice el Evangelio de Juan respecto a esto. En el capítulo 10, hablando del buen pastor. Y el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Luego en el 14, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. Luego habla de su muerte, que nadie se la quita. Y lo que pasa aquí es que Jesús está diciendo lo siguiente, que el único propietario real de las ovejas es Él, porque nombra al asalariado. El asalariado no da la vida por sus ovejas. O sea, Jesús está dando la vida, no por unas ovejas ajenas, sino está dando la vida por ovejas que son de Él y que nunca jamás va a perder. Y en Hebreos capítulo 13, yo dije 12, capítulo 13 dice lo siguiente, versículo 20, 13-20, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan en ustedes lo que a Él le agrada, por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Moisés murió mirando la promesa. Cristo murió para dar cumplimiento a la promesa. Esa es la convicción que tenemos. Por eso que Él es mucho mejor que los sacerdotes. Por eso es muy superior a Moisés. Por eso es muy superior a todos y único. Esta escena de sucesión nos revela que Dios muestra su fidelidad al proveer un nuevo pastor, su santidad al disciplinar a Moisés y también su gracia por mantener a su pueblo siempre bajo su guía. Cristo es el pastor eterno. Él no necesita ninguna sucesión. Ninguno de nosotros puede sucederlo. Él cumple perfectamente el anhelo que tenía Moisés. Un pastor que nunca falte. Un pastor que guíe a su pueblo, que los haga salir y entrar. Un pastor que dé la vida por sus ovejas. El único pastor verdadero y el que puede cumplir todos esos requisitos es Cristo Jesús. Él es el buen pastor.
Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseña, Señor, que el liderazgo humano, Señor, es temporal. Sin embargo, Señor, tú te glorificas y también estás al cuidado de eso. Te damos gracias, Señor, porque tú escuchaste la oración de Moisés. No nos dejaste solos. En tu soberanía, Señor, pusiste un verdadero pastor. Te damos gracias, Señor, porque en el cumplimiento de esta promesa, la sucesión fue guiada por el propio Espíritu Santo en Cristo Jesús, cumpliéndose en él, Señor, el pastor eterno. Te agradecemos, porque Él es el que realmente dio la vida por nosotros. Oramos en su nombre y en sus méritos.